¿ya? Y con respecto a lo que viene siendo cadera también, ¿o no? ¿Ya? Ahora vamos a comenzar a ver lo que guarda relación con lo que es la rodilla. Ya mayormente las lesiones de rodilla en niños son muy poco frecuentes, ¿ya? Mayormente ya hay más complejidad en niños mayores de lo que viene siendo los 14 años, que ya es cuando comienza con el tema de sus academias y todo eso, y ahí están las lesiones con respecto a lo que vienen siendo los ligamentos, ¿ya? Pero aún así es importante igual que sepamos reconocer qué estructuras son las que hay en nuestras rodillas y qué pasaría al momento de verse afectadas. Ya acá vamos a primero, tenemos esta imagen donde podemos observar las diferentes componentes de lo que viene siendo una articulación, ¿ya? Vamos a tener obviamente la rótula, ¿ya? La parte inferior de lo que viene siendo mi fémur y la parte superior de lo que viene siendo mi tibia y mi peroné. Y vamos a tener ligamentos, que son los ligamentos los que me van a estabilizar toda esta articulación, que es el ligamento cruzado anterior, allá atrásito el ligamento cruzado posterior, ¿ya? Y mis laterales, ¿ya? Aparte de ellos, también tenemos el tendón de lo que viene siendo el cuádriceps, ¿ya? Y mi tendón rotuliano, ¿ya? Que son prácticamente las estructuras que me van a estabilizar. En los laterales tenemos el interno, el externo, ¿ya? Y hacia interior lo que viene siendo los meniscos, y obviamente dentro de lo que vienen siendo los meniscos igual tenemos que reconocer las estructuras que son como los cuernos de lo que vienen siendo mis mesetas tibiales, ya que igual son importantes. Hay un poquito más ya de lo que viene siendo todos mis estabilizadores. Acuérdense, todos mis ligamentos prácticamente son estabilizadores estáticos, ¿ya? Y los dinámicos vienen siendo mi musculatura. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar cuando hago un examen físico? Lo que viene siendo cuando hay una alteración de lo que es la rodilla, ¿ya? Como podemos ver, acá tenemos, lo primero que yo siempre voy a hacer es la inspección, donde yo voy a ver si es que hay derrame articular, si hay el equimosis, si hay los hematomas, ¿ya? O si es que hay alguna herida en la zona de la lesión. Luego ya yo voy a entrar a lo que es la palpación, que ahí igual voy a tener diferentes puntos. Vamos a tener los puntos dolorosos, igual ahí puedo hacer pruebas para corroborar si efectivamente hay algún derrame articular, ¿ya? Prominencias óseas. Igual reviso lo que viene siendo mi interlínea articular, ya que mayormente en esa línea interarticular, siempre que yo palpo y si es que ha habido alguna luxación o alguna diástasis de lo que viene siendo mi articulación, va a ser un punto doloroso, ¿ya? Y por último igual tengo que palpar lo que viene siendo mi rótula. Luego, en el examen clínico, ahí es donde ya yo puedo aplicar diferentes tipos de pruebas para ver cómo está la estabilidad de rodilla. ¿Saben alguna prueba de rodilla que se acuerden? ¿Cómo evaluar? ¿El nombre de alguna? Hay dos que son súper fáciles. Ya, que esas me van a evaluar lo que viene siendo mis ligamentos. El ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado anterior. Exactamente. ¿Ya? Y aparte de eso vamos a tener igual otras más que ahí se las voy a ir mostrando. Ya como pueden ver, acá vamos a tener lo que viene siendo los bostezos, tanto medial y lateral, ¿ya? Que ahí yo puedo ver todo lo que son mis ligamentos laterales, ¿ya? Si se dan cuenta, el paciente tiene que estar de cúbito supino, con pierna extendida completamente, y es ahí donde yo hago fuerzas de cizallamiento, ¿ya? Para corroborar cómo se encuentran esos mis ligamentos. Luego tenemos la prueba de cajón anterior y cajón posterior, ya que me ven tanto, el mismo nombre lo dice, los ligamentos cruzados. Para poder evidenciar, como pueden ver, tanto hago una fuerza, bueno, primero que nada paciente de cúbito supino, ¿ya? Se le pide una flexión de cadera y una flexión de rodilla que no sobrepase prácticamente los 90 grados, y es ahí donde yo genero una fuerza tanto hacia posterior y otra fuerza hacia anterior, ¿ya? Luego tengo la prueba de Lachman, como pueden ver, esa igual me evidencia si es que hay alguna lesión en lo que viene siendo mi ligamento anterior o posterior, dependiendo de la fuerza. Pero ¿qué diferencia hay? Que acá la flexión de rodilla que se hace es menor
a la de cajón anterior y posterior. Luego tengo otra prueba, ya que es la del 12, ya que acá tengo que posicionar a mi paciente de cúbito lateral y igual hago una fuerza parecida a la de lo que viene siendo el tema de los bostezos, ya, para ver ligamentos laterales. Y luego acá tenemos la otra prueba que es igual para ver estabilizadores. Acá tengo más signos, ¿ya? Y por último igual tenemos estas, lo que viene siendo el test de Apley y de Van Murray. Prácticamente me evalúan si es que hay alguna lesión en lo que viene siendo tanto mi menisco interno como mi menisco externo. Y ahí dependiendo de dónde se siente el dolor al momento de yo generar movimientos de rotación, ¿ya? Es la indicación que me va a decir si es el interno o si es el menisco externo. ¿Ya? Estas son como las pruebas más comunes, chiquillos, que se aplican con respecto a lo que es rodilla. Ya, mayormente podemos encontrar luxaciones, ¿ya? Que el mecanismo de esta luxación puede ser un mecanismo externo por un golpe interno, donde mi pierna va a encontrarse en una flexión y mi pie se va a encontrar fijo prácticamente en el suelo, ¿ya? Y voy a tener una rotación externa de lo que viene siendo la rodilla. Ya, mayormente esta le pasa a todos los que juegan fútbol al momento de hacer los giros de rotación, ya, al momento de movilizarse, y cuando rotan siempre tienden a lesionar los ligamentos, ya, mayormente ligamentos laterales o los cruzados. Luego el diagnóstico, ya, prácticamente va a haber un bloqueo de lo que viene siendo esa rodilla. No va a lograr hacer lo que es la extensión, va a quedar la extremidad en una semiflexión. Y prácticamente, obviamente se va a evidenciar al momento de la palpación en la zona externa de la rodilla, ya, sobre lo que viene siendo el borde externo de mi cóndilo. Y frecuentemente hay derrame sinovial. Para evidenciar, chiquillos, el derrame sinovial se hacen las pruebas que son como de rebote, donde yo le aplico prácticamente hacia lateral de ambas rodillas, ¿ya? Le aplico una leve presión y si veo un leve rebote me quiere decir que el líquido sinovial de mi articulación ha ido en aumento, ¿ya? Mayormente se conocen como las pruebas de rebote. Luego, obviamente, sí o sí tengo que pedir una radiografía para descartar si es que hay alguna fractura, ¿ya? Y para poder ver prácticamente todo lo que es más tejido muscular y ligamentoso, sí o sí tiene que ir acompañado una resonancia nuclear magnética o si no una ecografía para evidenciar que no haya ningún ligamento ya dañado. Bueno, como sabemos, a diferencia de un adulto, en los niños prácticamente cuando están más pequeños sabemos que tanto la angulación de lo que viene siendo el ángulo de la rodilla con respecto a cadera siempre es un poquito más amplio y a medida que vamos creciendo ese debiese ir disminuyendo. Igual los ligamentos son más laxos, ¿ya? Entonces, ahí, por eso es que mayormente en rodilla es difícil que haya como en un niño o un lactante alguna de estas lesiones. Vamos a tener igual las maniobras para evaluación clínica de los ligamentos colaterales, ya que son los de la rotación externa e interna, con rodilla en extensión y flexión de 30 grados. Maniobras de lo que viene siendo el valgo forzado en extensión y flexión, ¿ya? Igual el tema de lo que habíamos mencionado de las pruebas de Lachman, ¿ya? Que esa prueba se hace con una rodilla en flexión de 10 a 20 grados, se sujeta con la mano el muslo y con la otra mano se sujeta la pierna por debajo de la rodilla y se empuja la tibia hacia anterior o hacia posterior, ¿no? Y evidenciamos si es que hay alguna lesión o rotura de los ligamentos cruzados, tanto anterior como posterior. Igual se pueden evidenciar subluxaciones, ya que suelen prácticamente reducirse espontáneamente. Mayormente esta luxación, chiquillos, siempre pasa con la rótula, cuando no hay una buena estabilidad tanto de mis ligamentos o de lo que viene siendo mi cuádriceps. Mayormente mi rótula tiende a luxarse, pero al momento de hacer la extensión vuelve al lugar. Luego podemos tener
tener una luxación completa, que esta ya casi vamos a necesitar como la reducción mediante una extensión suave y gradual de la rodilla, mientras se empuja la rótula hacia adentro. Acá sí o sí ya vamos a necesitar como la ayuda de un médico o algo para que me ayude a hacer esa reducción. Y igual cuando hay estas luxaciones recurrentes pueden haber fracturas osteocondrales, ¿ya? Donde mayormente son resueltas a través de la cirugía, que es una artroscopía, ¿ya? Donde me reparan prácticamente todo lo que es la articulación donde se encuentre dañada. Todas estos procedimientos quirúrgicos se conocen como tratamiento abierto, ¿ya? Cuando es ortopédico se conoce como tratamiento cerrado, ¿ya? Para que no se olvide. ¿Ya? Y bueno, la inmovilización, que puede ser con yeso inicialmente y luego una rodillera, ya con el tema del orificio, para mantener la rótula ahí estable. Y dura el tratamiento menos de 3 semanas. También tenemos los esguinces, ya que se clasifican en leve, moderado y severo o grave. Ya en el leve solo va a haber dolor a la presión de lo que viene siendo la rótula, ¿ya? Suele haber derrame y la estabilidad obviamente va a estar inestable. Ahí mayormente hay como un juego de la rótula, ¿ya? Que cómo se puede evidenciar cuando yo mantengo mi pierna extendida, ¿ya? Y mi rótula tiende a desplazarse hacia los laterales más de lo que debiese. Luego el esguince moderado vamos a tener una inestabilidad leve, ya que puede tener algo de hemartrosis. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener un poco de derrame y aparte dolor en la articulación. Requiere sí o sí una derivación a un traumatólogo porque mayormente tiene que estabilizarse con yeso por 2 a 4 semanas o alguna venda que me mantenga lo más estable posible la rótula. Luego tengo los esguinces graves, ya donde la rótula, donde hay una rotura, ya, y son muy raras, ya en los niños menores de 14 años. Mayormente, cuando son un poco más grandes, a donde los niños tienden a lanzarse y caer de rodillas, mayormente ahí es donde suelen hacerse los esguinces o tener alguna fractura de lo que viene siendo la rótula. Ya acá prácticamente el tratamiento tiene que ser quirúrgico porque te hacen como un cerclaje en lo que viene siendo la rótula. Ya acuérdense que el cerclaje es como un 8, ¿ya? Que es con prácticamente agujas de Kirchner, donde te estabilizan la rótula en caso de que hubiese algún tipo de fractura, ¿ya? O si no, solamente inmovilización para mejorar toda la inestabilidad de esos ligamentos. Y ahí tenemos, como pueden ver, cómo es el desplazamiento de mi rótula. Cuando esto igual es muy recurrente, vamos a tener una patología que se llama condromalacia. Es cuando este cartílago posterior de mi cara de la rótula, con la parte de la articulación femoral, hay un desgaste, ¿ya? Entonces comienza a haber un deslizamiento y se siente un crujido en la parte posterior de lo que viene siendo la rótula al momento de palpar. ¿Ya? Y ahí, como podemos evidenciar en esta otra imagen, son los grados de luxaciones que se puede llegar a tener, ¿ya? Si se dan cuenta que en algunas no hay mucho desplazamiento, pero en otras sí llega a haber harto desplazamiento. Y ahí tenemos una rótula luxada. Por si acaso, la rótula, hay personas que nacen sin ella y no les dificulta el tema de la caminata ni nada, pero siempre y cuando hay un buen fortalecimiento de lo que viene siendo mi cuádriceps, ¿ya? Todo lo que venga siendo la musculatura. Y ahí tenemos una radiografía normal prácticamente de una articulación. Ya como pueden ver acá vemos las espinas tibiales, ya, o los cuernos anterior y posterior. Podemos ver las mesetas tibiales, ya. Acá se evidencia una leve marca que es la rótula. Podemos ver mis cóndilos, ya, y mis mesetas tibiales, que vienen siendo el reborde de la parte superior de lo que es mi tibia. Vemos la cabeza del peroné también.
Ahí la podemos observar colateral. Y si se dan cuenta, acá después necesito que se vayan acordando con respecto a las partes de lo que vienen siendo mis huesos largos, ¿ya? Porque cuando empiece a hablar de fractura necesitamos saber dónde está mi epífisis, ya metáfisis y fisis, ¿ya? Porque dependiendo de eso, de dónde se dé la fractura, puede haber problemas al momento del crecimiento. Y acá, chiquillos, les vuelvo a hacer el alcance con respecto a lo que viene siendo el valgo y el varo. Acuérdense que un niño prácticamente comienza con un varo y luego se va haciendo un poco de valgo, pero este valgo de acá obviamente está exagerado, no debiese ser así, ¿ya? Es prácticamente este valgo pato lógico al igual que este varo, ¿ya? Y ahí podemos ver aquí la misma foto que ya se las había mostrado anteriormente en otro PPT. ¿Ya? Y si se dan cuenta, debiésemos quedar como en esta angulación, ¿ya? Y esto prácticamente ya es patológico, ¿ya? Y acá obviamente hay una hiperlaxitud considerable. ¿Ya? Yo tengo eso. ¿Cuál? ¿Este? Sí. ¿La hiperlaxitud? Sí. ¿Le duelen las rodillas? ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí que hay que entrar a fortalecer prácticamente mi musculatura estabilizadora, y no solamente de la rótula, sino que también de lo que viene siendo la parte superior de columna, el core, porque si se dan cuenta acá igual aumenta lo que viene siendo mi curvatura lumbar por el tema de la posición en la que yo me mantengo. Ya, los meniscos, chiquillos, igual que más que todo las lesiones prácticamente de la rótula, los meniscos en los niños, ¿ya? Se pueden lesionar o se pueden romper, pero ¿qué diferencia hay? Que todavía están en un periodo de crecimiento. No quiere decir que mi cartílago se fuese a volver a regenerar, porque cuando mi menisco se rompe, no se vuelve a regenerar, pero como es niño, sí puedo darle una mejor estabilidad, sin llevarlo a alguna cirugía, ¿ya? Como sabemos, son prácticamente mis meniscos estructuras de fibrocartilaginosas, es más cartílago, y tienen diferentes áreas de irrigación. Mayormente mi área más anterior de lo que viene siendo mi menisco está más irrigada que la parte posterior. Algunos estudios tienden a decir que lo que es la parte anterior del menisco mayormente se tiende a regenerar, pero es falso, ¿ya? Porque todo cartílago no se regenera, ¿ya? Bueno, prácticamente estas lesiones son transmitidas por la carga que se va a distribuir. Los meniscos me ayudan a la distribución de la fuerza de esas cargas que yo voy a recibir tanto al caminar, al correr, ¿ya? Me ayudan a que sea una distribución más proporcional. Por lo que mayormente, bueno, como mencionaba, si hay alguna fuerza que me llega a lesionar esta, ¿ya? No se va a volver a reparar. Pero si puedo darle, estabilizando todo lo que es mi musculatura, todo lo que viene siendo la estabilidad de esa articulación. Mayormente la producción del mecanismo de lesión de los meniscos son en rotaciones, ¿ya? En flexor, bueno, mayormente cuando uno está con una leve flexión de cadera y tiende a hacer una rotación tanto interna como externa, forzada de lo que viene siendo la rodilla, mayormente se daña. ¿Cuál es el menisco que tiene más daño? Mayormente es mi menisco interno más que el externo. Profe, ¿qué pasa si a un niño le operan? Lo que pasa es que como son niños y ellos tienden a sufrir estas lesiones, se puede ver el tema de la osificación ósea, puede haber alguna alteración. El tema del crecimiento del niño puede quedarse estancado, que era lo que explicaba en las clases anteriores con el tema del índice de Risser, ya que te decía qué tanto puede seguir creciendo el niño, y eso se ve en el tema de las estructuras de mis huesos largos. En este caso mayormente se considera, bueno, la cadera no es un hueso largo, pero tiene más tiempo de osificación, ¿ya? Y en un hueso largo se puede ver en el tema de la metáfisis, ¿ya? O la epífisis, ya que si yo tengo lesiones ahí y hay algún grado de compromiso mayor, el crecimiento del hueso se va a ver alterado, ¿ya? Y más adelante igual les voy a hablar un poquito de eso.
Ya, mayormente en la clínica lo que vamos a encontrar es dolor ya en el momento de la lesión, ya a veces con un poquito de enrojecimiento o ruido o chasquido en lo que viene siendo la articulación, o bien la articulación mayormente cuando es daño de menisco queda bloqueada. Mayormente al momento de hacer la extensión se tiende a bloquear o tiende a haber el pinzamiento de estos meniscos. Vamos a tener en sí la exploración una fase aguda donde va a haber más dolor en lo que viene siendo la interlínea articular interna, que era lo que más le mencionaba, o en la externa dependiendo de dónde se haya generado el daño. Y ahí en la fase crónica prácticamente se evalúa con el test de McMurray, que era una de las primeras, donde el paciente tenía que estar de cúbito supino, la flexión de cadera, flexión de rodilla 90 y se ejercía las rotaciones, ya tanto para interna o externa, y dependiendo de dónde se manifestaba el dolor era el menisco que estaba dañado, ¿ya? Posición de flexión forzada, y se hace el tema de cadera, rodilla, lo que les estaba explicando, ¿ya? Y las rotaciones. También sí o sí se va a necesitar el tema de la resonancia, ya una radiografía, y luego el tratamiento se va a derivar dependiendo de la gravedad al traumatólogo, toda sospecha de lesión de menisco para valoración de alguna cirugía en caso de que fuese necesario, ¿ya? Pero la cirugía hoy en día mayormente se deja como las últimas opciones que haya, ¿ya? Primero, por eso es que estamos nosotros ahí, y es a donde los derivan para poder fortalecer toda esa musculatura y evitar todo lo que viene siendo las cirugías. Ya, acá chiquillos tenemos lo que les mencionaba, ya lo que viene siendo la epífisis ósea, tanto de la tibia y el fémur, ya, donde mayormente vamos a encontrar fracturas, ya. Primero que nada, vamos a definir lo que es una fractura, ya que imagino que algunos deben saber que es el tema de la discontinuidad de lo que viene siendo mi hueso, ¿ya? Y obviamente va a haber una deformación y va a haber una impotencia funcional dependiendo del grado de fractura o el tipo de fractura que es. Dentro de lo que viene siendo las superficies articulares de los cóndilos femorales, ¿ya? Vamos a tener lesiones que pueden ser por contusión directa o luxación o subluxación de lo que viene siendo la rótula. Ya en lo que viene siendo las radiografías se observa el cuerpo libre interarticular. Ya debe remitirse rápidamente a lo que viene siendo el traumatólogo, siempre y cuando el tratamiento tenga que ser quirúrgico, ¿ya? Y cuando tenemos lesiones de mi espina tibial, como los meniscos, por el tema de las torsiones, mayormente en adultos se producen algunos desgarros de lo que viene siendo tanto mis meniscos como mis ligamentos también, ligamento cruzado anterior por si acaso. En niños prácticamente se lesiona lo que viene siendo las espinas tibial más anterior por el tema de que les mencionaba que ellos tienden a tirarse de rodillas al suelo, ¿ya? Donde puede ser incompletamente osificada, ¿ya? Por debajo de la placa subcondral, ¿ya? Y que ahí prácticamente tenemos que aplicar las maniobras del Ashman y cajón anterior, ya dando positivo. Siendo que no, si es que hay lesión de mi ligamento anterior, con el tema de la ruptura de la espina tibial, debiesen dar estas pruebas prácticamente positivas, ¿ya? Vamos a tener igual la radiografía, que, porque son niños y todavía les falta crecer, prácticamente el proceso no se evidencia tan fácil a simple vista. Y aparte, al momento de la lesión, como se cursa por el periodo inflamatorio, ¿ya? No se ve al tiro las fisuras que debiese tener. Hay veces por eso piden, después de 24 horas, la segunda radiografía de control, que es donde ya se puede evidenciar mejor el área de la lesión. Y bueno, también lo mismo, en caso de que haya una lesión grave, derivar a lo que viene siendo el traumatólogo. Ya. Las fracturas
con extensión hasta la fisis o cartílago de crecimiento, que era lo que les estaba mencionando. Cuando atraviesan la fisis o se extienden por todo lo que viene siendo la articulación, precisan mayormente de un tratamiento quirúrgico, ya que hay más riesgo de alteración en lo que viene siendo el crecimiento del niño. ¿Ya? Prácticamente la rodilla o de tener secuelas articulares, como el tema de la artrosis, ya que va a ser como la deformación prácticamente de esa articulación. Y todas se derivan a urgencias de traumatología. Y ahí, chiquillos, tenemos las clasificaciones. Esta es una fractura prácticamente de las que más se habla, ya donde se ve comprometido prácticamente mi fisis y puede verse el tema del cartílago de crecimiento afectado, ¿ya? Si se dan cuenta, el grado va aumentando dependiendo de qué tan inestable sea la fractura y de cuántos fragmentos tenga. Dentro de lo que viene siendo las fracturas abiertas de rodilla en contextos de grandes traumatismos o accidentes de tránsito, vamos a tener una lesión evidente donde se va a tener que derivar a lo que viene siendo la hospitalización. Ya en caso de tener una luxación completa de rodilla, ya suele acompañarse de fracturas frecuentes de lo que viene siendo la parte vascular poplitea, que se puede ver comprometida, ya dependiendo del lugar de la lesión. Se deben buscar pulsos tibiales, tanto del tibial anterior y el pulso perio, ¿ya? Para ver si es que hay alguna reducción o no de ellos y si es que mis extremidades inferiores está llegándole menos sangre de lo que ya les llega. Y dependiendo de los fragmentos óseos intraarticulares desprendidos y la lesión es que se toma la decisión de que si se hace alguna cirugía o no. Acá, esta lesión era lo que les mencionaba, la lesión prácticamente de lo que viene siendo la cara posterior de la rótula, que se conoce como la condromalacia, cuando hay una degeneración de mi cartílago articular y ahí comienza el roce con el fémur, ya en su cara articular, donde me va a empezar a generar una molestia y un crujido prácticamente. Al igual podemos llegar a tener los quistes popliteos que se dan prácticamente en la zona lateral de lo que viene siendo mi rodilla y la lesión de Otus later. Esta lesión, chiquillos, es una de las que mayormente se ve, que es cuando se siente el dolor en la parte anterior de la rótula, justo donde está mi ligamento rotuliano. Ya mayormente se genera un proceso de inflamación por la tracción de lo que viene siendo mi ligamento rotuliano, ¿ya? Y es muy evidenciada en los niños, a lo menos cuando están en crecimiento. Y ahí tenemos las lesiones. Y que por esa misma tensión de mi ligamento, aparte de causarme el proceso inflamatorio, me puede llegar a causar alguna abulsión de lo que viene siendo un segmento de lo que viene siendo mi meseta tibial. Ya, chiquillos, acá un recordatorio prácticamente de todo lo que nosotros tenemos, ¿ya? Y las clasificaciones de lo que viene siendo hueso largo, y nos da ahí un ejemplo: fémur, tibia, peroné, planos, el ilíaco, la escápula, ya hay huesos cortos, las vértebras, ¿ya? Y todo lo que vienen siendo mis carpos. Acuérdense que vamos a tener igual el tema de la función prácticamente de todos mis huesos es darle estabilidad a mis órganos internos, ya como mi columna, que es prácticamente para disipar las cargas que yo vaya teniendo, y obviamente los movimientos que igual voy a tener. Y ahí tenemos lo que les mencioné anteriormente con respecto a lo que viene siendo la definición de la fractura, ¿ya? Que viene siendo la discontinuidad de lo que es el hueso, y voy a tener síntomas y signos que me van a decir que hay una fractura. Siempre va a haber dolor e inflamación en la zona, la impotencia funcional, que no va a haber la movilidad de ese segmento, la deformación del segmento, que hay veces es visible,
la equimosis o el enrojecimiento, el crépito óseo y obviamente la movilidad anormal del segmento, si es que uno llega a movilizarlo de forma pasiva, ¿ya? Puede no distinguirse si es que hay alguna otra luxación del segmento que haya estado prácticamente comprometido con la fractura. Por eso, chiquillos, siempre piden una radiografía, dependiendo de dónde sea la lesión. Si yo tengo una lesión como se evidencia acá en lo que viene siendo mi húmero, ya en el cuerpo humeral, sí o sí tengo que pedir una radiografía de lo que viene siendo la parte superior y la parte inferior para descartar si fue acompañado de alguna luxación o no. ¿Ya? Lo mismo con rótula, cadera, siempre tengo que pedir de los otros segmentos que se encuentran más cerca. Ahí vamos a tener los diferentes tipos de fractura, que puede ser la transversa, que acá prácticamente no hay algún desplazamiento del segmento óseo. Puedo tener la lineal, ¿ya? Puedo tener la oblicua, luego puedo tener la oblicua descompuesta, donde acá ya va a haber una fuerza de cizallamiento y me va a generar un desplazamiento tanto de mi segmento, tanto distal o superior e inferior de donde se encuentre la fractura. La espiroidea, que prácticamente esa se da por torsión, ¿ya? Y acá vamos a llegar a una de las que más nos vamos a tener que aprender ahora, que es la fractura de tallo verde, que esta es el tipo de fractura que se da en todo lo que son los niños, ¿ya? Y por último tenemos la fractura con minuta, ¿ya? Que es cuando se fractura en múltiples segmentos, ¿ya? El hueso. Y ahí vamos a tener una fractura cerrada o simple, fractura abierta o compuesta, y si se dan cuenta se refiere a abierta porque algún segmento sobrepasa lo que viene siendo mi piel, ¿ya? Y se queda expuesta al ambiente. Puedo tener las fracturas transversas. Y acá, como pueden ver, chiquillos, las fracturas de tallo verde, si se dan cuenta, prácticamente el hueso se incurva, pero no hay una ruptura completa. ¿Por qué pasa esto en los niños? Porque sus huesos tienden a ser un poco más flexibles y todavía están en crecimiento. Entonces el hueso es prácticamente un poco más cartilaginoso, ¿ya? Y la otra vez la fractura con minuta. Ya, el hueso prácticamente en la fractura de tallo verde, ya, no pierde la continuidad, ya, pero sí se dobla. ¿Cuánto tiempo tarda en consolidar esta fractura en los niños? Ya la cicatrización, se llama el tema de la consolidación, puede ser variable dependiendo del hueso, si es un hueso largo, si es un hueso corto, ¿ya? Algunos, como el escafoides de la mano, tiende a tardarse un poquito más hasta los 3 meses para que se logre osificar de la forma correcta. También es importante el tema de la edad, ya que los niños prácticamente tienen una velocidad de consolidación mucho mayor, más rápida, ya que están en el tema del crecimiento. Así, siempre antes de las 6 semanas una fractura ya debiese estar consolidada, ¿ya? ¿Y qué es una pseudoartrosis? Prácticamente es la ausencia de la formación de lo que viene siendo el callo óseo. Ya el hueso, por falta de estabilidad o poca irrigación de la zona, no consolida de la forma correcta como debiese ser, ya, y queda como una articulación falsa. Ya, he visto una sola vez a un joven como de 19 años que tuvo una fractura de lo que viene siendo la cabeza humeral y no le consolidó, no creó ese callo óseo que debiese haber creado, y cuando él movilizaba los segmentos, movilizaba primero como la parte inferior y luego recién tendía a movilizar la parte superior. Era como que hacía 2 movimientos y tenía como un latigazo prácticamente el brazo, ¿ya? Y cuando pasa esto, mayormente te ponen como unas prótesis estabilizadoras de donde estuvo esa fractura para que tú puedas realizar el movimiento lo más correcto que se pueda hacer.
Ya, bueno, como mencionábamos, las fracturas en los niños es muy diferente a lo que viene siendo los adultos debido a lo que viene siendo los huesos, ¿ya? Que tienen tanto diferencias anatómicas, tanto fisiológicas, mecánicas y son más, los huesos son más inmaduros, ¿ya? Igual el tema de la localización frecuente, lo que viene siendo fracturas del cráneo, ya hay veces se evidencia un 41%, siguiéndole las fracturas de lo que viene siendo miembro superior. Dentro de lo que son las lesiones del miembro superior con respecto a las clavículas, una de las que más se llegan a fracturar, aparte del antebrazo, tiende a ser la clavícula, ya que es cuando se caen o están jugando en la cama, mayormente se quebran la clavícula al tercio medio. Y luego las de miembro inferior, mayormente las de miembro inferior se requiere de una fuerza mayor, ¿ya? Y por último, lo que vienen siendo las lesiones costales o lesiones abdominales. Lo que mencionaba, las fracturas más frecuentes, la del antebrazo en su parte distal, entre los 6 a 11 años de edad. Luego, antes de los 6 años de edad, prácticamente la localización más frecuente tiende a ser el codo o fracturas condilias o supracondilias. Entre el 15 y 28% chiquillos de las fracturas se trata prácticamente, se tratan prácticamente solo las fracturas que me comprometan el tema del cartílago oficiario, ya que es cuando se puede llegar a ver el tema del compromiso de mi cartílago de crecimiento, ¿ya? Y obviamente las fracturas abiertas. Y un 4% de los niños mayormente tiende a ser politraumatizado. Acuérdense, dentro de la definición de politraumatizado es cuando hay múltiples contusiones o múltiples fracturas, ¿ya? Ahí tenemos ya un poco de diferencia de lo que viene siendo el hueso en un niño y el hueso en un adulto, ¿ya? Vamos a tener prácticamente más presencia de cartílago, donde eso mayormente se evidencia en la fisis de lo que viene siendo el hueso. ¿Se acuerdan dónde va esa fisis? Si es que va hacia superior o inferior o en qué parte del hueso. ¿Se acuerdan, chiquillos? Mayormente acuérdense que mis huesos largos tienen un poquito más de partes que mis huesos cortos, ¿ya? Y mayormente están por acá. Justo como en el borde vamos a encontrar lo que viene siendo la fisis, ¿ya? Que van a condicionar prácticamente a que se puedan localizar fracturas en este nivel y es posible que tengan complicaciones de mal pronóstico para la aparición de una deformidad progresiva en ese segmento, ya que como esa parte todavía tengo harto crecimiento óseo, puedo llegar a generar un callo óseo más grande de lo normal, entonces a la larga me va a ir deformando la articulación o el crecimiento a donde se va a centrar es solamente en esa parte, puede llegarse a ver igual afectado. Vamos a tener el periósteo un poco más grueso, ¿ya? Activo osteogenéticamente y bien vascularizado, ya fácilmente separable de lo que viene siendo del hueso y puede cumplir con un papel de estabilizador importante en las rupturas, ¿ya? Si no es completa. Prácticamente la fractura ósea va a ser un poco más porosa, especialmente en la metáfisis o fisis, ¿ya? Va a haber una mayor vascularización, ¿ya? Y obviamente una consolidación más rápida que una fractura de un adulto. Y puede haber el tema de los retardos o la pseudoartrosis. Ya, las fracturas que no afectan a lo que viene siendo mi fisis, mayormente son las fracturas del rodete, ¿ya? O de toro que se conoce, o caña de bambú. Vamos a tener la fractura de tallo verde, ¿ya? O la de incurvación plástica. Y las fracturas que prácticamente afectan lo que viene siendo mis fracturas fisiarias, ¿ya? Sí o sí tienen que ser de procedimiento quirúrgico. Y acá, chiquillos, les traigo como las diferencias, ¿ya? La primera fractura de lo que viene siendo de rodete o caña de bambú, mayormente se ve afectada
los huesos un poco más largos, y si se dan cuenta, en el momento donde fue el daño, se crea prácticamente una ossificación igual que una caña de bambú, y por eso se lo denomina así, que prácticamente vienen a ser la afección de las metáfisis, ¿ya? Y son más frecuentes en el tercio distal de lo que viene siendo el radio hacia proximal y lo que viene siendo el húmero, ¿ya? El tiempo de inmovilización para estos segmentos, si es que no hay un desplazamiento considerable, prácticamente solamente se deja inmovilizaciones de 2 a 3 semanas y esa fractura debiese consolidar sin problema. Ya mayormente el mecanismo de producción es una compresión axial, donde prácticamente se hace como una ruptura prácticamente transversa, ¿ya? Y mayormente no tiende a tener desplazamiento, obviamente va a haber dolor, va a costar el tema del movimiento, ¿ya? De lo que viene siendo esa extremidad, y prácticamente no se encontrará alguna deformación de lo que viene siendo ese segmento, a menos de que sea un poco más complicada. Y esta, como es una lesión por compresión, mayormente toda lesión que es por compresión y si fue muy dañada, tiende a encajarse un segmento con respecto al otro, como se puede evidenciar acá, ¿ya? Y en caso de que lleguese a pasar ese encajonamiento prácticamente, sí o sí se necesita cirugía, ¿ya? Luego vamos a tener la fractura de tallo verde, ¿ya? Que prácticamente esta se da en los huesos más finos y corticales, tales como el radio, húmero y clavícula. Ya el mecanismo prácticamente es por inflexión o una flexión, ¿ya? Donde, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Prácticamente se va a generar una curva en todo lo que viene siendo el hueso, y voy a tener un lado convexo, ¿ya? De donde se haya generado el tipo de la flexión. El tratamiento prácticamente es una reducción del desplazamiento, quiere decir que tengo que dejar mi hueso otra vez en la posición normal, ¿ya? Y ahí recién hacer como el tema de la inmovilización. En caso de que haya sido una incurvación muy compleja y haya tenido ahí sí un grado de lo que viene siendo la fractura, ¿ya? Ahí sí necesito ya un poquito más de inmovilización. El tiempo dura de 4 a 6 semanas. Y por último voy a tener el tema de la incurvación plástica. Ya se produce prácticamente igual que el anterior en huesos finos, delgados y corticales, y igual que el otro es por una incurvación. Si se dan cuenta, es prácticamente una deformación de lo que viene siendo el hueso, y puede llegar igual a producirse en el trazo de lo que viene siendo los antebrazos. Ya si se dan cuenta ahí, miren de lateral cómo se observa, y acá igual todo lo que viene siendo mi radio y cúbito. Se trata más que todo por un desplazamiento osteocondral, y igual que el anterior, solamente el tratamiento es de una reducción. Ya acá les hablo un poco de lo que viene siendo el tratamiento cerrado de las fracturas, ya que es una consolidación precoz. Hay que evitar el desplazamiento de los segmentos, evitar el tratamiento oficiario y evitar las complicaciones. ¿Dónde voy a tener factores que me van a influir al momento de realizar el tratamiento cerrado en lo que viene siendo los niños? Acuérdense, tratamiento abierto, cirugías, tratamiento cerrado, ya todo lo que viene a ser mis inmovilizadores, ya. Vamos a tener uno que puede ser el periósteo más grueso, que ayuda a la estabilización de la fractura. Luego, la tolerancia a todos los métodos de inmovilizadores, como los yesos, las tracciones, ¿ya? Que, un adulto mayormente las puede soportar, ¿ya? Y al final no me van a producir lo que viene siendo rigidez articular ni atrofia por el tema del desuso. Una rápida curación en relación inversa a lo que viene siendo la edad que requiere el menor, ¿ya? La capacidad del hueso del niño a sufrir la remodelación ante fracturas desplazadas, ¿ya? Eliminará prácticamente muchas indicaciones operatorias,
ya al tener la fisis abierta, si la fractura a la misma, ya se van a necesitar largos periodos de revisión, a lo menos 1 año, para descartar alguna posible complicación. Y ahí tengo, las determinadas localizaciones serán, dependiendo de la localización, una reducción tanto anatómica, tales como en las fracturas epifisiarias, fisiarias, articulares, y las maniobras de Lambote que puede ser necesaria para la reducción de desplazamiento. Consiste en deslizar prácticamente el segmento distal sobre el proximal hasta la corrección del acortamiento, y luego se va a generar la alineación de lo que viene siendo este segmento con el proximal. Dentro de los inmovilizadores pueden ser igual los vendajes, las tracciones, ya que dentro de las tracciones, chiquillos, vamos a tener 2 tipos de tracciones, que son las transesqueléticas y las percutáneas, ¿ya? Y ahí está. Pueden ver ya, esta es una tracción transesquelética, donde acá prácticamente se tiene que estabilizar el segmento, y aparte de eso se tiene que poner un peso adicional. Mayormente este tipo de tracciones transesqueléticas se ve una en la fractura del fémur, ya que la masa muscular del cuádriceps hace que mi fractura sea más inestable. Acá tengo que considerar el peso y la talla del paciente para poder dejar el peso más adecuado. Y mi otra tracción prácticamente, que puede ser por vendajes o puede ser tracciones con lo que viene siendo ¿cómo se llaman esas? Pueden ser a través de lo que viene siendo los arnés, ya que ahí puedo ocupar para realizar. Entonces la fuerza y todo va a cambiar, ya no va a ser lo mismo. Ya, cuando es tratamiento quirúrgico o abierto, todas las fracturas articulares desplazadas mayor a 2 milímetros siempre van a ser las prioridades, siempre que existan dificultades para el tratamiento conservador. Ya, ejemplo, politraumatizados, que hay veces no se puede meter al tiro a cirugía porque se tiene que estar resolviendo tal vez alguna otra complicación que tuvo. Ya, y todas aquellas fracturas cuyo tratamiento quirúrgico presenta una ventaja sobre el tratamiento cerrado. Ya, ejemplo, diafisiarias de huesos largos en los niños mayores de 5 a 6 años. ¿Ya? Y aquí tenemos las fracturas fisiarias, que mayormente es de la parte inferior de lo que viene siendo mi tibia. ¿Ya? Fracturas que asisten en la fisis de lo que viene siendo el cartílago de crecimiento, lesiones agudas por fuerzas de tracción o flexión o torsión, ¿ya? Y lesiones crónicas que pueden generarse por el estrés de la musculatura. ¿Ya? Y ahí tenemos la clasificación prácticamente, donde el tipo 1 y tipo 2 van a ser fracturas extraarticulares. Quiere decir que no va a haber tanto compromiso articular. Vamos a necesitar acá prácticamente una reducción cerrada más inmovilización. Luego en el tipo 3 y 4, ya acá fracturas ya son articulares, me comprometen prácticamente mi parte articular, ¿ya? Donde igual mayormente se ocupa el tema de la reducción cerrada, y si es que es necesario algún procedimiento abierto, ya se utilizan lo que vienen siendo las agujas, ya, para poder estabilizar los segmentos o tornillos. ¿Ya? Y la tipo 5, que es difícil ver en lo que viene siendo la radiografía, porque si se dan cuenta, ni siquiera ahí se logra ver bien qué tan grande es el compromiso. Ya el tratamiento prácticamente conservador ahí, ya, pero me puede llegar a traer secuelas, porque está justo en la parte de mi cartílago de crecimiento. Complicaciones y el tiempo de consolidación. Ya prácticamente necesitamos de que sea una detección si es que está comprometido el cartílago de crecimiento, si es que hay buena vascularización donde se esté generando la lesión, ¿ya? Y puede llegar a haber, en caso de que haya algún compromiso mayor, una artrosis precoz por la mala reducción o los tipos, ya mayormente en los tipos 3 a
4, ¿ya? Y bueno, igual va a depender del tipo de hueso, la carga, ¿ya? Y dependiendo de la edad de los niños también. Acá, chiquillos, con la carga es cuando ya el niño puede comenzar a ponerle un poco más de peso a esa articulación, ¿ya? Entre un niño menor a 12 años, prácticamente en 6 semanas ya puede poner carga a ese segmento donde hubo la fractura, ¿ya? Y cuando en niños mayores de 12 años, mayormente a las 12 semanas. Y sin carga, ya a las 3 semanas. Y en los mayores de 12 años a las 6 semanas. ¿Por qué creen que cambia un poco, chiquillos, el tema de la carga? ¿Qué pasaría si yo le pongo carga a estos tipos de fractura? ¿Qué creen que puede llegar a pasar? Más fuerte. No se puede llegar a consolidar de la mejor forma. Exactamente, ya no va a haber una buena consolidación, ya que que puede llegarme a comprometer mi cartílago que estamos viendo ahí, el decrecimiento. Ya por ende voy a generar las artrosis más precoces.